Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Investiga, asesoría en estadística en investigación. Y en la serie de videos que estamos publicando sobre redacción de proyecto de tesis, en nuestra primera sesión vamos a hablar sobre variables y escalas de medición de variables. Entonces, ¿qué son variables? Son características de personas, lugares o tiempos que pueden ser medidas en alguna escala y que varían de forma cualitativa o cuantitativa. Como su nombre lo indica, variables, características que varían. Y estas pueden ser medidas. Ten presente que se habla de conocimiento científico sobre todo aquello que se pueda medir. Por eso es muy importante. Entonces, ¿qué es medir? Sería la pregunta. Y medir es el proceso mediante el cual se asignan categorías o números a las variables. Vamos a ver cómo se asignan esas categorías o números a las variables. Veamos ello. Mira, tenemos a las siguientes características: sexo, estado civil, peso y talla. El sexo de una persona puede ser masculino, de otra femenino. Respecto al estado civil, una persona podrá ser soltera, otra casada, otra viuda. Sobre el peso, una persona puede pesar 60 kilogramos, 70 kilogramos u 80 kilogramos. En cuanto a la talla, una persona podrá medir 1.7 metros, 1.8 metros y otra 1.85 metros. ¿De qué te estás dando cuenta tú? Que estas características pueden variar de una persona a otra. Por lo tanto, se denominan variables. Muy bien. Ahora concentrémonos en las variables sexo y la variable estado civil. La variable sexo tiene dos valores. Una persona puede ser de sexo masculino o puede ser de sexo femenino. A cada uno de estos valores que puede asumir la variable sexo se le denomina categorías. Así lo vas a encontrar en los textos. Entonces, diríamos que la variable sexo presenta la categoría masculino y la categoría femenino. Si analizamos la variable estado civil, esta presentaría la categoría soltero, casado y categoría viudo. ¿Qué más? Fíjate bien en esto. La variable sexo y la variable estado civil hacen referencia a cualidades. Y se señala que las variables que expresan cualidades, los valores que pueden tomar estas variables que expresan cualidades, se denominan categorías. ¿Ya? Así se llama, categorías. Muy bien. Ahora fijémonos en la variable peso y la variable talla. Ambas variables expresan cantidad. Por ejemplo, respecto a la variable peso, una persona puede pesar 60 kilogramos, 70 kilogramos u 80 kilogramos. Esta variable expresa una cantidad y cada uno de los valores que puede tomar son números. Son valores numéricos.
Mira la variable talla ahora. La variable talla puede tomar o se expresa mediante 1.7 metros, 1.8 metros, 1.85 metros. Expresa cantidad y cada uno de los valores que puede tomar es un número. Muy bien. ¿De qué nos damos cuenta hasta ahora? Que las variables pueden expresar una cualidad o pueden expresar una cantidad. Cuando expresan una cualidad, los valores se denominan categorías. Y cuando expresan una cantidad, los valores son números. A las variables que expresan una cualidad se les conoce como variables cualitativas. Y las variables que expresan una cantidad se les conoce como variables cuantitativas. Y es por esto que se clasifican así las variables, como variables cualitativas cuando expresan una cualidad y como variables cuantitativas cuando expresan una cantidad. Ahora ya sabes por qué las variables se clasifican así. Vamos a ver cada una de ellas. Mira, como te había dicho, variable cualitativa es aquella que expresa una cualidad. Y estas variables pueden ser variable cualitativa dicotómica cuando presentan dos categorías. Dicotómica, dos categorías. Y puede ser variable cualitativa policotómica cuando presenta de 3 a más categorías. Ejemplos, claro, mira. Tenemos a la variable sexo y a la variable diabetes. La variable sexo presenta la categoría masculino y a la categoría femenino. Por lo tanto, presenta dos categorías. Entonces diríamos que mi variable sexo es una variable cualitativa dicotómica porque presenta dos categorías. Lo mismo sucede con la variable cualitativa diabetes. Presenta la categoría sí y la categoría no. Si presenta diabetes, no presenta diabetes. Dos categorías. Por lo tanto, diabetes es una variable cualitativa dicotómica. Presenta dos categorías. Muy bien. Y se habla de variable cualitativa policotómica cuando tiene 3 a más categorías. Y estos son los ejemplos, mira. Nivel de educación. Variable cualitativa que presenta la categoría inicial, categoría primaria, categoría secundaria. 1, 2, 3 categorías. Por lo tanto, la variable nivel de educación es una variable cualitativa policotómica porque presenta de 3 a más categorías. En este caso, 3 categorías. Muy bien. Otro ejemplo, mira.
La variable cualitativa estado civil presenta la categoría soltero, casado, viudo o divorciado. 1, 2, 3, 4 categorías. Por lo tanto, estado civil es una variable cualitativa policotómica. Presenta de 3 a más categorías, en este caso 4 categorías. Para reforzar algunos ejemplos para que tú los desarrolles. Mira, tenemos a la variable cualitativa FUMA, con la categoría sí y la categoría no. La variable nivel socioeconómico, con la categoría bajo, medio y alto. La variable cualitativa fiebre, con la categoría bajo y alta. La variable cualitativa raza, con la categoría caucásico, asiático y mestizo. ¿Qué tipo de variable cualitativa son? ¿Dicotómica o policotómica? Y con el fin de que tú puedas dominar esto y lo plasmes en tu proyecto de tesis, te voy a ayudar. Mira, la variable cualitativa FUMA presenta la categoría sí y la categoría no. Tiene 2 categorías. Por lo tanto, FUMA es una variable cualitativa dicotómica, porque tiene 2 categorías. Muy bien. Ahora la variable cualitativa nivel socioeconómico. Presenta la categoría bajo, categoría medio y categoría alto. Tiene 3 categorías. Por lo tanto, la variable nivel socioeconómico es una variable cualitativa policotómica, porque presenta de 3 a más categorías. La variable cualitativa fiebre presenta la categoría bajo y la categoría alta. 2 categorías. Por lo tanto, fiebre es una variable cualitativa dicotómica. Presenta 2 categorías. Para finalizar esta parte, la variable cualitativa raza presenta las categorías caucásico, asiático y mestizo. Presenta 3 categorías. Por lo tanto, raza es una variable cualitativa policotómica. Presenta de 3 a más categorías. En este caso, 3 categorías. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto las variables cualitativas. Y también habíamos visto antes que las variables se pueden clasificar si es que expresan una cantidad como variables cuantitativas. Y habíamos dicho que los valores que puede tomar esta variable cuantitativa son números. Y es de acuerdo a los números que puede presentar en que la variable cuantitativa puede ser variable cuantitativa discreta si se expresa mediante números enteros, y variable cuantitativa continua
si se expresa mediante números decimales. Veamos algunos ejemplos. Mira, tenemos a la variable número de hijos y número de consultas médicas, ambas variables cuantitativas. Ahora fijémonos en sus valores. Para la variable cuantitativa número de hijos, puede que no tengan ningún hijo, tengan un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, etc. Fíjate, son números enteros. Yo no puedo decir que esa pareja tuvo un hijo y medio, 2 hijos y medio, etc. Eso no existe. Siempre número de hijos se va a expresar mediante números enteros. Y es por eso que esta variable es una variable cuantitativa discreta, porque se expresa mediante números enteros. Ahora veamos la variable número de consultas médicas. Puede que ese día no hubo ninguna consulta, una consulta, 2 consultas, 3 consultas. Mira, son números enteros. Yo no puedo decir que se hizo una consulta y media, 2 consultas y media. Siempre se expresa mediante números enteros. Por lo tanto, número de consultas médicas es una variable cuantitativa discreta. Se expresa mediante números enteros. Muy bien. También había dicho que la variable cuantitativa podría ser continua. Y es aquella que se expresa mediante números decimales. Por ejemplo, tenemos a la variable peso y a la variable talla. La variable peso puede ser que una persona pese 60 kilogramos, 60.1 kilogramos y 60.2 kilogramos. Como te puedes dar cuenta, ya se expresa mediante números decimales. Por lo tanto, la variable peso es una variable cuantitativa continua, porque se expresa mediante números decimales. Y la variable talla, mira, una persona puede medir 1.7 metros o 1.72 metros. La variable talla también se expresa mediante números decimales. Por lo tanto, talla será una variable cuantitativa continua. Se expresa mediante números decimales. Y para reforzar esta parte, otra vez te dejo algunos ejercicios para que tú los resuelvas. Mira, número de estudiantes en clase. Tenemos a esta variable cuantitativa y glucosa. ¿Qué tipo de variable cuantitativa son? ¿Discreta o continua? Como quiero que refuerces esta parte, yo te voy a ayudar. Mira, número de estudiantes en clase. Puede ser un estudiante, 2 estudiantes o pueden estar presentes 3 estudiantes. Números enteros. Yo no puedo decir que en clase estuvo presente un estudiante y medio, 2 estudiantes y medio. Eso no existe. Por lo tanto, número de estudiantes en clase sería una variable cuantitativa
discreta, porque se expresa mediante números enteros. Muy bien. Y la variable glucosa puede tomar los valores de 100 miligramos por decilitro o 140.5 miligramos por decilitro. Se expresa mediante números decimales. Entonces, glucosa sería una variable cuantitativa de tipo continua, porque se expresa mediante números decimales. Muy bien. Con eso, hasta ahora hemos visto qué son variables y cómo se clasifican. Y ahora vamos a hablar sobre escalas de medición. Y la pregunta es, ¿qué son las escalas de medición? Mira, las escalas de medición son una forma de clasificar la información que obtenemos de la variable cuando la medimos. Es una forma de clasificar a la información que obtenemos de las variables cuando las medimos. Existen 4 escalas de medición. Ahora, te había hablado de variables cualitativas y de variables cuantitativas. ¿Qué información obtendré de las variables cualitativas? ¿Qué información obtendré de las variables cuantitativas? Entonces vamos a ver ello. Mira, cuando yo tengo variables cualitativas, al medirlas, yo puedo clasificar. ¿Cómo así? Fíjate. Yo puedo decir, por ejemplo, respecto a la variable cualitativa sexo. Esta variable puede ser presentar las categorías masculino y femenino. Por lo tanto, yo podré decir que la variable cualitativa sexo, las categorías de esta variable solo me permiten clasificar. Cuando es este el caso, se indica que la variable cualitativa sexo se mide en la escala de medición nominal. Otro ejemplo, mira, la variable cualitativa diabetes presenta la categoría sí y la categoría no. Las categorías de esta variable cualitativa diabetes solo me permiten clasificar si presenta diabetes o no presenta diabetes. Como solo me permiten clasificar, la variable cualitativa diabetes se mide en escala de medición nominal. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la escala de medición ordinal. Y en esta escala de medición se señala que existe jerarquía. Y ahora vamos a ver por qué se señala esto. Mira, tenemos a la variable cualitativa nivel socioeconómico. Y esta presenta las categorías bajo, medio y alto.
donde la categoría de nivel socioeconómico alto es mayor a la categoría de nivel socioeconómico medio. Y a su vez, la categoría de nivel socioeconómico medio es mayor a la categoría de nivel socioeconómico bajo. Por lo tanto, tú puedes observar que existe un orden, existe jerarquía entre las categorías de mi variable. Cuando sucede esto, se señala que la variable se mide en escala de medición ordinal. Existe jerarquía entre las categorías de mi variable cualitativa. Muy bien. Hasta ahí hemos visto las escalas de medición para las variables cualitativas. Y te estarás preguntando, ¿y para las variables cuantitativas? Ahora las vamos a ver. Mira, la siguiente escala de medición es la escala de medición de intervalo. Esta escala de medición se caracteriza porque tiene un origen y un cero arbitrario. Como ejemplo tenemos a los test psicológicos y a la temperatura. Y ahora vamos a ver esto. En simple, cuando tú estás redactando tu proyecto de tesis y quieres saber si tu variable cuantitativa se mide en la escala de medición de intervalo, vas a tener lo siguiente. Una serie de valores numéricos en la que exista valores negativos y valores positivos. ¿Ya? Te repito, de forma práctica, para que tú reconozcas una variable cuantitativa medida en escala de medición de intervalo, es toda aquella donde el cero sea arbitrario y presente valores negativos. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, aplico un test psicológico para medir coeficiente intelectual. A mayores valores diré que la persona tiene mayor coeficiente intelectual. ¿Y el 0? ¿Diré que la persona no razona? No. El valor de 0 es relativo, es arbitrario, es un valor más. Y si el resultado es negativo, diré que la persona tiene menor coeficiente intelectual. Hace referencia a eso. El ejemplo clásico es la temperatura. ¿Por qué? Porque en la temperatura el 0 es arbitrario. Por ejemplo, en los grados Celsius, el valor de 0 no indica ausencia de temperatura, simplemente es un valor más de esta forma de medir la temperatura que son los grados Celsius. ¿Ya? Otra característica de la escala de medición de intervalo es que como son puntajes o valores numéricos, tú puedes conocer la distancia entre dos de esos valores numéricos. Por ejemplo, entre menos 10 grados Celsius y 0 grados Celsius, la distancia tiene un valor de 10. Y entre 0 y 10 grados Celsius también tendrá un valor de 10. Puedes conocer la distancia entre dos valores de esos puntajes. Muy bien. En simple, como te digo, escala de medición de intervalo, cualquier variable cuantitativa con un 0 arbitrario, relativo, y que puede tomar valores negativos. ¿Ya? Ahora pasemos a la escala de medición de razón. Y mira, la escala de medición de razón
se caracteriza porque tiene un origen y cero absoluto. Por ejemplo, la variable peso, de lo que acabamos de ver hace unos minutos, ya sabes, variable peso es una variable cuantitativa continua. Se expresa mediante números decimales. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, mira. Si yo hablo del peso de una persona, yo podré indicar que esa persona podría pesar 60, 40, 20 kilogramos, ¿no? Por ejemplo, 60. Y lo característico de la escala de medición de razón es que el cero es absoluto. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira, yo no puedo decir que una persona pese menos 20 kilogramos, menos 40 kilogramos, menos 60 kilogramos. Yo no puedo decir eso. Eso no existe en la realidad. Por lo tanto, ese cero es absoluto. Ya no puede tomar valores negativos. El cero es absoluto. Cuando sucede esto, tu variable cuantitativa se mide en escala de medición de razón. ¿Ya? Lo mismo sucede para la variable talla y para la variable glucosa. Tienen un origen y un cero absoluto. Comentarios de las escalas de medición. Mira, para tu tesis, lo recomendable es la escala de medición de razón. Que tus variables se presenten en escala de medición de razón. ¿Y esto por qué? Mira, como te habrás dado cuenta, debajo del nombre de cada una de las escalas de medición hay operaciones matemáticas. Para la escala nominal, igual o diferente. Para la escala ordinal, igual, diferente, mayor o menor, porque hay jerarquía. Para la escala de medición de intervalo, igual, diferente, mayor o menor, más y menos, porque había jerarquía y tú podrías encontrar la diferencia entre dos puntos. Por eso más y menos. Y en la escala de medición de razón tienes igual o diferente, mayor y menor, más y menos, y además el signo de división. Si habíamos señalado que las escalas de medición es una clasificación de la información que obtenemos de las variables cuando las medimos, a mayor escala de medición, ¿qué vamos a obtener si realizamos mayores operaciones matemáticas? A mayor escala de medición obtenemos más información. A mayor escala de medición obtenemos más información. Por ejemplo, mira, otra vez, la variable peso. 60 kilogramos, 60.5 kilogramos, yo podría obtener el valor promedio del peso, en estadística conocido como la media. Yo podría obtener la desviación estándar, la mediana
el rango intercuartílico, valor mínimo, valor máximo. Mira toda la información que puedo obtener de la variable peso medida en la escala de medición de razón. Y ahora fíjate acá. Ahora vamos a la escala de medición nominal. Mira, la variable cualitativa sexo. Categoría masculino y categoría femenino. Sus categorías solo me permiten clasificar. Con esta variable, sexo, medida en la escala de medición nominal, yo solo podría determinar cuántas personas son de sexo masculino o femenino. Yo solo podría determinar la frecuencia. ¿Qué porcentaje de las personas son de sexo masculino y qué porcentaje de las personas son de sexo femenino? Yo te pregunto, ¿dónde obtienes más información? Y la respuesta es, obtengo más información cuando la escala de medición es mayor. ¿Ya? Y la que podrías emplear en tu tesis es la escala de medición de razón. ¿Ya? Esto obviamente también depende del tema, ¿no? ¿Ya? Esto para que lo tengas presente. Entonces, a mayor escala de medición, obtengo más información. Y a menor escala de medición, obtengo menos información. Además, comentarte también que hay un proceso mediante el cual se puede pasar de una escala de medición de mayor nivel a una escala de medición de menor nivel. A ese proceso en que se pasa de una escala de medición de mayor nivel a uno de menor nivel, se le conoce como recategorización. ¿Ya? Por ahora solo te lo comento. Ya en el video donde se enseña a redactar y elaborar el cuadro de operacionalización de variables del proyecto de tesis, ahí te lo voy a explicar a detalle esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la sesión de hoy día hemos visto variables y escalas de medición. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy y ya sabes, si requieres asesoría especializada para elaborar tu proyecto de tesis o para hacer el análisis estadístico de tus datos, te puedes comunicar a este número y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y será hasta un próximo video.